El día de hoy tenemos que ver la segunda parte de filosofía política. La semana pasada recuerda que vimos un panorama histórico, ¿no? Vimos diversos autores que habían planteado distintas ideas acerca de cuestiones relacionadas con la política, como por ejemplo el tema de la libertad, ¿no? Por ejemplo, que habíamos visto precisamente con el liberalismo, ¿no? También aborda el tema de la justicia, de la igualdad, ¿no? Vamos a hoy día ver estos temas desde la perspectiva de las corrientes más importantes de la filosofía política, ¿ya? Es decir, las corrientes de pensamiento político que hasta ahora discutimos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de comunismo, cuando hablamos de liberalismo, ¿no? Cuando hablamos de republicanismo, ¿no? O de anarquismo, por ejemplo, estamos hablando de corrientes de la filosofía política, es decir, corrientes de pensamiento político que tuvieron su origen en la filosofía, ¿no? Los primeros que plantearon estas ideas fueron filósofos, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso por las principales corrientes de la filosofía política y a su vez vamos a recordar algunos filósofos, digamos, los filósofos más representativos de estas corrientes para recordar, ¿no? Lo que hemos visto la semana pasada. Fíjate. En primer lugar tenemos el liberalismo. ¿Te acuerdas que habíamos visto que la semana pasada decíamos que Locke es el padre del liberalismo político que va a de alguna forma influir, originar también el liberalismo económico, porque el liberalismo económico es posterior. El liberalismo económico surge en el siglo XVIII, el liberalismo político con Locke surge en el siglo XVII, ¿ya? Entonces, fíjate, Locke, decíamos, es considerado el padre del liberalismo político porque es el primero en plantear de manera radical una defensa de la libertad del individuo. Recuerda que decíamos que Locke planteaba que todos los seres humanos nacían con tres derechos, ¿no? Ahí están, fíjate, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Todos los seres humanos tienen esos tres derechos desde su nacimiento, dice Locke, ¿sí? Por lo tanto, fíjate, son derechos naturales, es decir, nadie te los puede quitar. No es una concesión del Estado, ¿ya? No es por eso incluso actualmente, ¿no? Cuando se habla de derechos humanos, por ejemplo, se dice que el Estado reconoce sus derechos, pero no es que el Estado te los otorgue, tú ya naces con esos derechos. Entonces, en ese sentido, recuerda, Locke planteaba que era necesario proteger estos derechos, y para proteger estos derechos era indispensable que evitáramos un gobierno de carácter absoluto. Es decir, es necesario evitar que un hombre concentre todo el poder, porque si lo hace, inevitablemente, según Locke, va a abusar de ese poder. Y al abusar de ese poder, evidentemente, va a abusar de aquellos, ¿no? Que están por debajo de sus súbditos, por ejemplo, si es un rey, y va a tratar de quitarles estos derechos, va a tratar, por ejemplo, de quitarles su propiedad, ¿no? O es capaz un rey, por ejemplo, un monarca absoluto, de quitarle la vida a una persona, ¿no? Porque todo depende de él. No hay una ley, no hay nadie que esté por encima de él. Entonces, para evitar esto, recuerda, Locke propone un parlamento, ¿te acuerdas? Entonces, para evitar que el poder se concentre en una sola persona, hay que dividir el poder. ¿Y cuál es la forma más efectiva de dividir el poder? Crear un parlamento. Es decir, personas que representen a los ciudadanos o personas que representen a las personas que constituyen una comunidad política. Por eso decimos que los congresistas son nuestros representantes. En teoría lo son, ¿no? Más allá de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con lo que hacen, son nuestros representantes. ¿Por qué? Porque nosotros los elegimos para que estén ahí, ¿sí? Entonces Locke plantea precisamente esto. Y por eso es que se dice que Locke también es el padre de la democracia representativa, ¿te acuerdas? ¿Sí? No es una democracia directa, ojo, hay una diferencia importante entre la democracia representativa y la democracia directa. La democracia directa es cuando tú de manera inmediata eliges o realizas las leyes, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, Rousseau,
Rousseau sí creía que el ciudadano debía él mismo elaborar leyes, él mismo votar por las leyes. No debía tener representantes. En cambio, Locke cree que debemos tener representantes. ¿Ya? Entonces, la democracia representativa es una cosa y la democracia directa es otra cosa. Por ejemplo, un mecanismo de democracia directa que tenemos actualmente son los referéndums. ¿Te acuerdas cuando se planteó que hubieran referéndums para decidir, por ejemplo, si debían haber dos cámaras en el Parlamento o no? Es decir, una cámara, digamos, baja y una cámara alta, ¿no? Esto que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países, que ha existido acá también en el Perú, ¿no? Diputados y senadores. Ya, eso se decidió, ¿no? Se decidió que no se cambiara, que siguiera como está hasta ahora, ¿no? Por medio de un referéndum. Esa es una forma de democracia directa porque los mismos ciudadanos eligieron de manera directa. No fueron los parlamentarios que votaron, no. La misma gente votó, los mismos ciudadanos votaron. ¿Te das cuenta? Ya. Locke no cree en eso. Rousseau sí, en los referéndums, ¿no? Sería, digamos, de alguna forma una herencia del republicanismo. Pero en el caso del liberalismo no. En el caso de Locke, él cree en la representación. Ahora, aparte de esto, hay que tener en cuenta que también estos derechos que se defienden, que se protegen, ¿no? A través del Parlamento, implican que el Estado no debe entrometerse en tus asuntos privados, en tus asuntos personales. Por eso es una defensa el liberalismo de la libertad del individuo, de la libertad individual. Es decir, Locke y todos los liberales consideran que el Estado no debe entrometerse en la vida privada de las personas. No debe interesarle al Estado cómo vistes, qué música escuchas, qué haces en tu casa, qué piensas, ¿no? Etcétera. Tu forma de vida, ¿no? Tus preferencias de cualquier tipo, no debe interesarle al Estado. Si el Estado se entromete en eso, está excediendo sus funciones. ¿Y cuáles son las funciones del Estado? Básicamente, repito, proteger la vida, la libertad y la propiedad privada. Es decir, hacer respetar la ley para que, por ejemplo, nadie te pueda matar. Y si te mata, pague por eso. ¿Sí? O si alguien va en contra de tu propiedad privada, por ejemplo, alguien entra a tu casa a robar, esa persona pague por eso. Es decir, el Estado tiene una función de control, básicamente, para el cumplimiento de la ley. Nada más. ¿Sí? Nada más. Por eso el liberalismo también critica tanto la función, por ejemplo, de recaudar tributos del Estado. Los liberales no están de acuerdo con que el Estado, digamos, reciba tributos por parte de los ciudadanos, ¿no? Ellos creen más bien que debería ser abierto, ¿no? Es decir, que cada uno debería administrar su dinero como mejor le parezca. Más bien les parece el pago de tributos una, digamos, una injerencia del Estado en la propiedad privada precisamente del individuo, porque están yendo en contra de tu patrimonio, ¿no? Desde su perspectiva. Entonces, para ellos, el Estado no debería entrometerse en temas tributarios, solamente debería controlar que las leyes se cumplan y punto, nada más, ¿no? No debe entrometerse en la vida personal de los individuos, de los ciudadanos. Ahora, fíjate, John Stuart Mill, también el utilitarista, recuerda, ese es representante del utilitarismo, también es un liberal. Él tiene un libro que se llama Sobre la libertad. Y en este libro, él hace una definición, da una definición de libertad que hasta ahora nosotros usamos, ¿sí? Incluso que, digamos, se ha difundido mucho, se ha puesto de moda, digamos, ¿no? Esta idea de que todos podemos hacer lo que creamos mejor, que todos que debemos actuar como nos parezca, siempre y cuando no afectemos a otro. Es decir, mientras tú no le hagas daño a otro, vive como desees. Ya, esa definición, esa idea de libertad es la que plantea Mill. John Stuart Mill planteó esa idea de libertad en este libro sobre la libertad, a tal punto que es una de las primeras obras donde, o uno de los primeros libros, textos, ¿no? Donde un autor, un pensador, defiende abiertamente el uso de drogas. Y John Stuart Mill sostiene que el uso de drogas precisamente es potestad del individuo, que al Estado no debería interesarle, siempre y cuando obviamente no afecte a otro. Todos podemos hacer lo que querramos con nuestro cuerpo, con nuestra vida. Eso al menos es lo que defiende Mill. Bueno, ya evidentemente eso es bastante
controversial, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, pero si una persona usa drogas, ¿no termina afectando también a la sociedad o a su familia, a aquellos que lo rodean, no podría terminar dañando a los que están cerca de él? Bueno, según Mill, ¿no? El uso de ciertas drogas no trae consecuencias y por lo tanto el Estado no debería entrometerse en eso. ¿Te das cuenta? Esta idea de libertad, de hacer lo que querramos siempre y cuando no dañemos a otro, es una idea muy difundida, pero esa idea está en la obra de Mill. Es una idea ya antigua, no es una idea reciente. ¿Sí? Y Rawls, fíjate, también lo habíamos visto. John Rawls plantea que, ¿te acuerdas? El liberalismo tiene sus limitaciones. Él es un liberal, ¿ya? Él es un liberal, pero, a ver, espérenme un momento, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Sí, por favor, dígame rápido, estoy ocupada. Ya, ok, ya. Yo bajo ahí, ya. ¿Aló, me escucha? Creo que ahora sí se escucha, ¿no? Estaba fallando, creo. Ya. Bien, chicos. Entonces les estaba diciendo que en el caso de Rawls, ya, él también es un representante del liberalismo, pero él se da cuenta de que uno de los grandes problemas es que el liberalismo ha dejado de lado el problema de la justicia, ¿ya? Sobre todo él se da cuenta de eso, ¿por qué? Porque Rawls es un pensador del siglo XX, es decir, él vive la Guerra Fría, la etapa de la Unión Soviética, ¿no? La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la división de Alemania en Alemania Occidental, Oriental, etcétera. Todo eso tú ya lo conoces por historia, me imagino. Entonces él se da cuenta de que si el pensamiento comunista ha tenido, o socialista, marxista, ha tenido éxito, es porque se centra en el problema de las desigualdades. Es algo que el liberalismo ha dejado de lado, dice Rawls, ¿no? El liberalismo enfoca todo desde el punto de vista de la libertad y de los derechos, pero no se da cuenta de que una parte importante de la sociedad se basa en la justicia. No podemos convivir sin justicia, ¿no? Y eso implica que el Estado tome acciones con respecto a, por ejemplo, las grandes desigualdades que hay en la sociedad, ¿sí? Recuerda lo que vimos la semana pasada, a Rawls lo vimos la semana pasada, ¿sí? Entonces, Rawls plantea que el Estado debe procurar que haya una igualdad de condiciones para que los individuos logren sus propósitos. Pero no todos nacen en igualdad de condiciones, eso ya lo sabemos, ¿cierto? No todos nacemos con las mismas posibilidades de realizar nuestros planes, nuestros proyectos. Por lo tanto, dice Rawls, el Estado debe procurar que eso ocurra de alguna forma. Debe tratar de que los individuos tengan las mismas oportunidades. Y sobre todo, la manera más adecuada de lograr eso es buscando que los individuos con menos ventajas, que han nacido con menos ventajas, por ejemplo, en situación de pobreza o con una discapacidad física, puedan, digamos, tener el apoyo del Estado necesario, ¿no? Por ejemplo, creo que te comenté, ¿no? Un ejemplo serían las becas que da el Estado para jóvenes con bajos recursos económicos. Otra forma sería, bueno, la educación pública, evidentemente, no todos pueden pagar por educación, ¿no? Una persona con discapacidad, un niño con discapacidad también, ¿no? Debería recibir apoyo del Estado, ¿no? Entonces, todas esas son formas en que el Estado puede hacer que todos partan con las mismas condiciones para que logren una realización, ¿no? Individual, profesional, etcétera, ¿no? Que permita una mayor igualdad en el Estado. No vamos a lograr una igualdad absoluta como propone el comunismo, cierto, pero hay que buscar que la desigualdad no sea tanta, porque si no una sociedad desigual no puede ser una sociedad justa, no tendríamos justicia. Y eso es importante de lograr en una sociedad, la justicia. ¿Sí? Entonces, Popper, fíjate,
Popper también es fundamental, ¿no? Popper también es importante, a pesar de que nosotros lo conocemos como epistemólogo, básicamente, Popper es un representante del liberalismo también. Popper habla de la diferencia entre sociedades abiertas y sociedades cerradas, ¿ya? ¿Qué cosa es una sociedad abierta? Una sociedad abierta es básicamente la democracia. No es la única forma, pero es la forma, digamos, que mejor ha funcionado. La democracia tiene muchos problemas, muchos errores, pero a pesar de todos sus defectos, es la forma de gobierno que mejor protege la libertad. Ojo, que mejor protege la libertad. Y eso es fundamental, ¿no? Una sociedad opuesta a la sociedad abierta sería la sociedad cerrada. Ahora, ¿qué es una sociedad cerrada? Esa es la gran pregunta y es importante que lo tengas presente. Ven, amor, ven. ¿Qué es una sociedad cerrada? Una sociedad cerrada es una sociedad totalitaria, ¿ya? ¿Qué cosa es el totalitarismo? El totalitarismo es una forma de gobierno, una forma política que, digamos, que plantea una única forma de vida, que plantea unos valores estrictos, cerrados, que plantea una forma de vida única y por lo tanto que nadie puede, digamos, ir en contra de ellos, ¿no? Por ejemplo, el fascismo, el nazismo, ¿qué fueron? Fueron totalitarismos, sociedades cerradas que solamente tenían una visión de la vida, una visión de las cosas, una visión de lo que era correcto. Y por lo tanto, todo lo que no encajara dentro de esa visión era perseguido, ¿sí? Todo lo que no encajara dentro de esa visión era condenado. Era, por ejemplo, las personas que eran homosexuales, ¿no? Eran perseguidas por el fascismo y el nazismo. ¿Por qué? Porque un valor básico del nazismo y del fascismo era la familia. La familia debía ser protegida a toda costa, porque una sociedad solamente podía hacerse grande si es que la familia tenía muchos hijos. Y alguien que iba en contra de ese proyecto era, evidentemente, una pareja homosexual, porque unos homosexuales no pueden tener hijos, ¿no? Entonces, lo que hacían era perseguir a todos aquellos que iban en contra de ese proyecto, de esa visión, de esa forma de pensar, ¿no? Popper dice, eso es muy peligroso. Por lo tanto, no podemos permitir, ¿sí? No podemos permitir que existan sociedades totalitarias, sociedades cerradas. Lo que debemos buscar es que todas las sociedades sean abiertas, es decir, que permitan distintas formas de pensamiento, distintas formas de vida, distintas visiones acerca del mundo, ¿no? Y, repito, la forma de gobierno que mejor protege todas estas libertades es la democracia, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto. Popper ha sido muy influyente en distintos pensadores en general, ¿no? De distinta índole, como por ejemplo Mario Vargas Llosa, ¿no? Más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo con Mario Vargas Llosa, y más allá de la influencia que tiene en nuestro país, que podríamos decir que no es mucha realmente, a nivel internacional sí es bastante escuchado en círculos de poder, ¿no? Digamos, en países europeos. Y otros pensadores liberales también tienen una influencia importante de Popper, ¿ya? Básicamente todo esto que te he comentado acerca de la sociedad abierta, los totalitarismos y todo esto, está en la obra de Popper que se denomina La sociedad abierta y sus enemigos. Así se llama esa obra que condensa todo su pensamiento político, ¿sí? Vamos a pasar ahora al republicanismo. Fíjate, el republicanismo también es una corriente de pensamiento político, de filosofía política, que como vimos la semana pasada, muchos consideran que tiene como máximo o uno de sus máximos representantes a Maquiavelo. En realidad podríamos decir que el republicanismo tiene sus orígenes en la antigua Grecia, ¿no? Muchos mencionan, por ejemplo, Aristóteles, otros consideran que incluso Platón ya era republicano. ¿Recuerda por qué? Porque una de las cosas de las que se percata Platón, quizás tarde, en su vejez, pero sí lo plantea, es que las leyes deben estar por encima del gobernante. Y este es uno de los núcleos del republicanismo, la idea de que el gobierno no debe centrarse en una persona en todo momento, sino que las leyes deben gobernar el Estado. Bien,
Recordarás que Maquiavelo plantea que en situaciones de excepción, en situaciones críticas, en situaciones de crisis, es cierto que es mejor que una sola persona tenga el control, porque es más difícil que muchas personas se pongan de acuerdo, ¿no? Y en una situación crítica, evidentemente, no podemos esperar mucho tiempo para resolver las cuestiones. Pero si es que existen las instituciones adecuadas, dice Maquiavelo, eso no sería un problema, no tendríamos por qué recurrir a una monarquía, a un rey o a una sola persona. Por ejemplo, la República Romana tenía un mecanismo para resolver sus momentos de crisis. ¿Cuál era ese mecanismo? La dictadura. Por eso es un error. Nosotros en realidad usamos mal, la mayoría de personas usan mal el término dictadura, ¿no? Y dicen tal gobernante, tal presidente fue un dictador. Estamos usando mal, no estamos usando adecuadamente ese término, ¿no? Implica un desconocimiento precisamente de la filosofía política y de la historia política, porque la dictadura fue una institución de la República de Roma. Era un mecanismo que usaban los romanos en momentos de crisis. El dictador no era alguien que se perpetuaba en el poder, no, era alguien que era elegido en un momento de crisis para resolver un problema puntual y que tenía un tiempo establecido para resolver ese problema, generalmente 6 meses o a lo mucho un año. Pasaba ese año y si no se había resuelto el problema, esa persona, ese dictador tenía que caer y tenía que nombrarse a otro, tenía que verse otra forma de resolver el problema, pero no podía quedarse todo el tiempo que quisiera, porque precisamente el problema era que si se quedaba mucho tiempo podía volverse en un tirano. Ojo, la palabra correcta es tirano. El que abusa del poder, los republicanos lo llaman tirano. Maquiavelo está en contra de las tiranías. Critica a los tiranos. Rousseau también critica a los tiranos. Aristóteles, Platón critican a los tiranos. Pero repito, la palabra correcta para referirnos a esos gobernantes que quieren perpetuarse en el poder, que abusan de su poder, es tirano, no es dictador. Repito, la dictadura es una institución, un mecanismo de la república, republicana, ¿no? Entonces Maquiavelo dice, por eso es que si bien en momentos de crisis, cuando no hay leyes o las leyes se han pervertido completamente, cuando todos hacen lo que quieren, cuando no hay forma de rescatar al Estado, más que por medio de un líder, entonces en ese caso sí es necesario que un hombre concentre el poder. Pero inmediatamente después de que se ha logrado el objetivo, por ejemplo, recuerdan la unificación de Italia, que era lo que quería Maquiavelo, unificar las ciudades italianas, inmediatamente después de eso tiene que darse una constitución, es decir, un conjunto de leyes que regulen a los gobernantes, porque si eso no ocurre, el gobernante va a hacer lo que quiera. Y Maquiavelo está en contra de los gobiernos hereditarios, ojo. Él dice la monarquía en un momento específico, pero no, el gobernante no puede heredar su poder, porque el heredero usualmente no está a la altura de su padre o de su antecesor. Entonces no se puede heredar el poder. Eso más bien da pie a tiranías, ¿sí? Ahora, un elemento interesante del republicanismo que tienes que tener en cuenta es que la forma de entender la libertad es distinta a la del liberalismo. Ojo, el republicanismo también se preocupa mucho por la libertad, pero su idea de libertad va más allá del ámbito privado. Recuerda, retrocedo, el liberalismo piensa en todo momento en la libertad del individuo, ¿sí? La libertad de la vida privada del individuo. En cambio, el republicanismo habla de una libertad dentro del Estado, es decir, que no haya alguien que oprima a los ciudadanos, a los súbditos, por eso es que Maquiavelo y Rousseau critican a los tiranos, ¿no? Porque son los que abusan de su poder, o en general a todo aquel que pueda abusar de su poder porque tiene, por ejemplo, más dinero, ¿ya? También ellos critican eso, algo que no critica el liberalismo, ojo. ¿Sí? Pero los republicanos sí critican estas grandes diferencias sociales que pueden llevar a que unos dominen sobre otros, unos abusen de otros dentro de una misma comunidad. Pero también se dan cuenta que hay un tipo de libertad que va más allá de las fronteras, es decir, cuando un Estado más fuerte trata de dominar un Estado más débil. Justo lo que te conté sobre Maquiavelo, cómo el reino de Francia, el reino de España, el Sacro Imperio Romano Germánico querían conquistar las pequeñas ciudades italianas y dominarlas.
Por eso el republicanismo también habla de la soberanía. ¿Qué es la soberanía de un Estado? La independencia, la autonomía. Los Estados deben ser soberanos, es decir, deben regirse por sus propias leyes, deben regirse por sí mismos. No pueden permitir intromisiones de otros estados extranjeros. Entonces, fíjate, hay una libertad relacionada con, digamos, una libertad geopolítica, digamos, ¿no? Una libertad relacionada con la relación con otros estados. Por eso el republicanismo hace énfasis en que nadie debe entrometerse en los asuntos de un estado, digamos, si hay un estado más fuerte, ¿no? No puede entrometerse en los asuntos políticos de otro estado. Por lo tanto, todo esto implica ¿qué cosa? Un énfasis en la lucha contra la dominación política, ¿sí? Y, bueno, lo de la Constitución ya lo dijimos, un conjunto de leyes que esté por encima de cualquier poder particular, es decir, que frene los abusos, ¿no?, del gobernante o de aquellos que tienen poder económico, por ejemplo, dentro de una sociedad, ¿sí? Y además, recuerda, el republicanismo también hace énfasis en la participación activa de los ciudadanos. Es decir, el republicanismo cree que todos los ciudadanos deben participar activamente, todos, ¿sí? Y por eso es que en la actualidad, por ejemplo, por influencia del republicanismo, tú habrás visto que hay iniciativa legislativa por parte de los ciudadanos. Tú puedes hacer tu proyecto de ley y llevarlo al Congreso y no te lo pueden rechazar. Evidentemente, o sea, te lo recepcionan, ¿no? Después ya puede entrar a debate, pueden corregirlo, pero me refiero a que no te pueden decir, no, acá no puede traer proyectos de ley. Puede ser que lo terminen descartando porque no está bien planteado. Pero esa iniciativa legislativa por parte del ciudadano implica una participación activa de los ciudadanos. Eso es algo que el republicanismo fomenta, que cree que es importante que se fomente la participación de todos, no solamente de los políticos, sino de todos. ¿Sí? Bien, vamos a pasar al anarquismo. Fíjate, el anarquismo defiende la abolición del Estado. Esto significa la eliminación, la desaparición del Estado. Ahora, esto trae una serie de problemas, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo podemos eliminar el Estado? O sea, ¿sería posible vivir sin Estado? Esa ya es una primera pregunta importante, ¿no? Para el anarquismo sí. Para otros, eso es imposible. Por ejemplo, el republicanismo, ¿qué diría? Imposible. Eso es imposible. Tienen que haber leyes, tiene que haber instituciones, ¿no? El liberalismo no le gusta el Estado, pero diría, bueno, es algo necesario, es un mal necesario el Estado para hacer respetar la ley, ¿no? Para evitar que unos vayan contra otros. Es necesario. Pero en el caso del anarquismo, ellos creen que sí se puede vivir sin Estado. Creen que el Estado es innecesario, porque el Estado lo único que hace es oprimir. Esa es la idea que tienen los anarquistas. Ahora, claro, la mayoría diría, bueno, si no hay Estado hay caos. El anarquismo busca el caos, entonces. No, el anarquismo no busca el caos. El anarquismo no cree que en el Estado va a haber caos. El anarquismo cree que va a poder darse una convivencia solidaria, pacífica, cooperativa entre todos, si es que no existe el Estado. ¿Y esto qué implica? Fíjate. Si tú crees que todos podemos vivir en armonía, sin necesidad de que nadie nos esté obligando a cumplir las normas, eso implica una visión positiva o negativa del ser humano. ¿Qué implicaría? Si yo creo que puedo vivir con mi vecino sin necesidad de que nadie me obligue a respetarlo, significa una visión positiva o negativa del ser humano. Evidentemente, una visión positiva, es decir, los anarquistas creen que el ser humano es más bien alguien piadoso, bueno, ¿sí? ¿Y esto a quién te hace recordar? A Rousseau. Recuerda, Rousseau cree que el hombre es bueno por naturaleza, es piadoso por naturaleza. A diferencia de Hobbes, recuerda, Hobbes creía que el hombre era egoísta, violento, que siempre estaba tratando de sacar beneficio, de imponerse. El hombre es lobo del hombre, ¿te acuerdas? Hobbes. Pero Rousseau creía todo lo contrario, que el hombre era bueno. Los anarquistas se basan en Rousseau. Muchos de ellos leen a Rousseau y creen que por eso es posible vivir sin que alguien nos obligue a comportarnos correctamente, porque el hombre ya tiene ese instinto solidario, ese instinto de cooperación. Es más, los anarquistas dicen, si la sociedad ha progresado tanto a lo largo de los siglos, si hemos podido expandirnos, si hemos podido
reproducirnos tanto y subsistir como especie, es gracias a esa cooperación. Es gracias a esa cooperación. Y esto implica, ojo, fíjate, una visión completamente distinta a la de Darwin. Es más, Proudhon critica a Darwin porque Darwin, recuerda, cree en la supervivencia del más apto. Y para que el más apto sobreviva, necesariamente tiene que haber competencia. Tiene uno que ir contra otro. En cambio, Proudhon va a decir, no, lo que ha permitido la evolución de la especie humana no es la competencia, es más bien la cooperación. Gracias a la cooperación es que hemos podido multiplicarnos tanto. Gracias a la cooperación es que las sociedades han podido crecer tanto. Sin eso, sin la solidaridad, sin la cooperación, no hubiéramos logrado todo lo que hemos logrado como especie. ¿Sí? Proudhon, ojo, es un pensador francés. Bakunin y Kropotkin son pensadores rusos. Por eso no es casualidad que el anarquismo haya tenido tanta influencia y tanto desarrollo en Francia y en Rusia. Ahora, ojo, el anarquismo está en contra de toda institución jerárquica, es decir, de toda institución que, digamos, obliga a las personas a hacer determinadas cosas. Y por eso no solamente está en contra del Estado, también está en contra de la Iglesia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se puede lograr esta abolición del Estado? Para ellos a través de la revolución. En esto se parece al comunismo. En la abolición del Estado también, ojo, el comunismo también tiene como finalidad la abolición del Estado, pero vamos a ver que hay una diferencia, ¿sí? Ahora, repito, ¿cuáles son las dos cosas en las que se parecen anarquismo y comunismo? Los dos buscan la abolición del Estado. Los dos creen que es necesario que haya una revolución social, ¿sí? Los dos buscan la revolución. Pero la diferencia es que en el caso del anarquismo, ellos creen que no es necesario que haya un partido que dirija esta revolución o que dirija todo este programa después de que se saque, digamos, a los más poderosos del poder, ¿no? Y que entonces haya unos representantes del pueblo, de los trabajadores. No, ellos no creen eso. Ellos creen que se elimina el Estado y todos somos iguales. En cambio, vamos a ver el comunismo, fíjate, el comunismo plantea que se debe buscar la desaparición del Estado, pero eso no se puede dar de la noche a la mañana. ¿Ya? Marx, ojo, y Engels fueron contemporáneos de los anarquistas, es decir, anarquistas y comunistas convivieron, vivieron en la misma época y tenían muchos puntos en común, ya dijimos, busca la liberación de las clases oprimidas, busca la desaparición del Estado, ¿no? Creen que la forma de lograr esto es la revolución, pero el comunismo quiere la aparición del Estado, pero cree que no es posible eso de la noche a la mañana. Repito, fíjate, el anarquismo quiere la abolición del Estado ahora, ya, de un momento a otro. Y si es necesario usar medidas que creen caos para lograr eso, está bien. Ojo, el objetivo no es el caos, es la cooperación, la solidaridad, la autogestión. Es decir, quieren que vivamos de manera armoniosa, pacífica, pero hay medidas que pueden hacer caer a ese sistema que oprime. Y esas medidas pueden buscar el caos en un momento específico. Por ejemplo, los anarquistas buscaban los sabotajes a las fábricas, ¿no? Para hacer caer precisamente el poder de los burgueses, ¿no? De los dueños de las fábricas. Entonces creen que hay medidas que sí pueden propiciar el caos, pero para hacer caer a ese sistema, no como una finalidad del caos en sí mismo. Ahora, los anarquistas quieren la abolición del Estado, repito, ahora, la revolución para eliminar el Estado de una vez por todas. En cambio, Marx cree que no se puede dar eso de la noche a la mañana. Es más, Marx le escribe una carta a Proudhon haciendo una metáfora, haciendo una comparación y dice, imagínate que esto que estamos viviendo es como un tren, ¿ya? Un tren que está yendo a toda velocidad. Lo que quieren los anarquistas es parar ese tren de un momento a otro, ¿sí? En seco, sin pensar en las personas que están adentro. Si tú paras un tren que va a toda velocidad en seco, las personas que están adentro van a terminar muertas o heridas. Es decir, es peligroso parar un tren que está corriendo por su propia cuenta. Van a haber consecuencias gravísimas. El tren representa precisamente la historia, ¿no? El Estado,
eso que queremos cambiar. Marx, ¿qué dice? ¿Hay que detener el tren? Sí, porque si dejamos que el tren siga, es decir, sin freno, porque es un tren descarrilado, evidentemente todos vamos a morir, ¿no? Eso es imposible. Entonces lo que debemos hacer es tratar de detener ese tren, pero paulatinamente, poco a poco, ¿ya? ¿Y cómo hacemos eso? Por etapas, por fases. Por eso el comunismo, fíjate, en realidad es la última fase. Marx propone que todos debemos ser iguales, sí. Eso se va a lograr en el comunismo, cuando no haya nadie por encima de otro. Y por eso es que no quieren Estado, porque si hay un Estado, hay algunos que tienen poder, por ejemplo, los políticos, tienen poder sobre los ciudadanos, ¿no? Entonces, si hay Estado, siempre va a haber uno que tiene más poder que el otro y podría abusar de ese poder. Entonces, es mejor eliminar toda forma de poder. La finalidad es el comunismo, que todos seamos iguales, que todos tengamos lo mismo, que nadie tenga poder sobre otro, que nadie domine a otro. Ojo, el marxismo busca la liberación, la igualdad. Pero, dice Marx, el problema es que eso no se puede lograr de un momento a otro. Tenemos que atravesar etapas. Y la etapa previa al comunismo es el socialismo. Por eso, ojo, socialismo y comunismo no son lo mismo. Decir que un país es comunista es equivocado. Puede tener una ideología comunista, pero no hay estados comunistas, hay estados socialistas, sí. Hay partidos comunistas, sí, el Partido Comunista Chino, por ejemplo, ¿no? De la República Popular China. Hay un partido comunista, sí, pero el país en sí mismo no es comunista. El sistema en sí mismo no es comunista. Tampoco Cuba es un país comunista desde el punto de vista político. ¿Tiene una ideología comunista? Sí, es otra cosa. Pero es un país socialista. ¿Por qué? Porque el socialismo implica un Estado. En el comunismo no hay, ¿sí? Entonces Marx cree lo siguiente. ¿Qué debemos hacer? Una revolución, dice. Una revolución que implica que los que tienen el poder ahora ya no lo tengan. Los poderosos que siempre han abusado de su poder, ¿no? Que representan a las clases privilegiadas en todos los estados, ya no tengan el poder. Para eso es necesaria una revolución del proletariado, es decir, una revolución de los trabajadores, de los obreros, de las clases oprimidas, de las clases más bajas. Cuando la clase más baja se rebele, haga su revolución y tome el poder, ojo, la clase oprimida toma el poder, ahí se da el socialismo. Eso se le llama la dictadura del proletariado, es decir, la clase más baja toma el poder, ahí se constituye la dictadura del proletariado. ¿Ya? Porque ahora los que van a dictar las leyes, las normas y los cambios sociales son los obreros, los trabajadores, aunque, ojo, no necesariamente ellos directamente, sino a través de un partido. Ojo. Y eso efectivamente ocurrió, porque en todos los países socialistas nunca los representantes han sido de las clases más bajas. Por ejemplo, en Cuba, Fidel no era de la clase baja, era de la clase media. ¿Sí? Igual Lenin era un estudiante universitario, no había pasado por la universidad. ¿No? En ningún país comunista o socialista, mejor dicho, se ha dado que haya un líder que haya sido trabajador propiamente, ¿no? Quizás, bueno, ya más reciente Lula en Brasil, ¿no? Que efectivamente era un obrero, fue obrero, ¿no? Se convirtió luego en político. Acá quizás podríamos decir hasta cierto punto, ¿no? Pero la cuestión es que hay una etapa previa al comunismo, que es la toma del poder por parte de la clase baja, ¿sí? Que es la dictadura del proletariado, y esa dictadura tiene que tratar de crear las condiciones adecuadas para que luego, con el tiempo, sea posible eliminar el Estado. Es decir, tiene que ir cambiando la forma de la sociedad, tiene que ir cambiando la mentalidad de las personas también, para que luego sea posible que todos convivan y compartan lo mismo sin que nadie busque ir en contra de eso. ¿Sí? Por eso hay dos etapas, socialismo y comunismo. Comunismo es cuando ya no existe propiedad privada, cuando ya no existen clases sociales, cuando ya no existe Estado. ¿Sí? Y todo esto se basa en el materialismo histórico de Marx. Recuerda, la historia es la historia de la lucha de clases, es decir, cómo evaluamos la historia. Si vemos la historia como un mapa general, como un panorama general, como un paisaje, ¿qué vamos a ver? Dice Marx. ¿Qué vamos a encontrar? Que a lo largo de la historia, ¿no? Esclavos contra amos, ¿no? Los amos que oprimían, los esclavos que eran oprimidos, pero los esclavos en un momento se hartaron y
hicieron su revolución y cambió la sociedad. Luego vino el feudalismo, ¿no? Señores y siervos, y luego vino el capitalismo, burgueses y proletarios. En este pesar de que aparentemente somos más libres, estamos más oprimidos que nunca, dice Marx, porque de alguna forma la persona, los seres humanos, hemos logrado una mayor conciencia de nuestra opresión, dice él, ¿no? El esclavo no era del todo consciente de su opresión, vivía la opresión, pero no era del todo consciente de lo que estaba viviendo. Pero los trabajadores tienen conciencia de lo que están viviendo, ¿no? Y por eso es que pueden hacer una revolución y lograr una libertad y una igualdad, ¿no? Según ellos. Bien, vamos a pasar ahora al comunitarismo. Fíjate. El comunitarismo es política, no la vayas a confundir con el comunismo, son cosas distintas. Como sugiere el nombre, comunitarismo viene de comunidad, ¿ya? Las comunidades, dice el comunitarismo, se establecen a partir de las costumbres y las tradiciones. Esto tiene que ver con cómo vemos a los individuos, ¿no? El comunitarismo básicamente critica el liberalismo, porque recuerda que el liberalismo se centra en el individuo, en la libertad individual. El liberalismo cree que cada uno de nosotros nos podemos realizar plenamente de manera privada, individual, aislada. Por ejemplo, esta visión que tenemos muchos del éxito profesional, del éxito personal, ¿no? Que yo puedo realizarme, ser feliz, lograr mis objetivos, al margen de lo que hagan los demás. Ya, el comunitarismo critica esa visión, porque sostiene que, desde una perspectiva aristotélica, ojo, recuerda Aristóteles, todos somos individuos, sí, pero que vivimos dentro de una comunidad. No podemos aislarnos de la comunidad, aunque quisiéramos. Aunque querramos aislarlos de la comunidad, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos vivido, hemos crecido dentro de una comunidad. Nuestra forma de pensar, querramos o no, está ligada a una comunidad, a las costumbres y las tradiciones que nos rodean, que nos han formado. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, el individuo no es alguien aislado, no puede ser, aunque quiera alguien aislado, está influido profundamente por dónde ha vivido, dónde ha crecido. Por eso, por ejemplo, una persona de la selva, que ha vivido toda su vida en la selva, no piensa y no actúa igual, no piensa de la misma forma o no tiene una visión de la vida igual, idéntica a alguien de Lima. O incluso nosotros con respecto a alguien de Alemania, por ejemplo. Tiene una visión completamente distinta de la vida, tiene otras costumbres, otras tradiciones. ¿Sí? Taylor habla de la identidad, porque forma nuestra identidad, nuestra forma de ser, nuestra forma de percibirnos a nosotros mismos está influida por quienes nos rodean. Por lo tanto, dice Taylor, el Estado tiene el deber de hacer que todas las personas dentro de su Estado sean reconocidas de la misma forma, sean valoradas de la misma forma. Porque en los estados, o sea, no hay estados uniformes completamente. Todos los estados tienen dentro de sí distintas comunidades. Y esto es más evidente en países como el nuestro. Por eso hablamos del multiculturalismo. En nuestro estado hay múltiples culturas conviviendo entre sí, que son muy distintas, porque los ayaninkas, los shipibos no viven igual que nosotros. Las personas, por ejemplo, de influencia aymara, ¿no? De la cultura aymara, de Puno, viven muy distintos, ¿no? O una persona del norte, tienen otras tradiciones, otras costumbres, otra forma de ver la vida, ¿no? O, otro muchas veces. Por lo tanto, que sean valorados y reconocidos por esto.
¿Por qué? Porque tú discriminas a alguien por... A ver, ¿ahí escuchan, chicos? Creo que se fue la conexión por un momento. Creo que ahí sí se escucha, ¿no? Ya, creo que de nuevo se fue la conexión. Ya, creo que ahí sí se me escucha. A ver, les estaba diciendo que el comunitarismo entonces, recuerda, sostiene que una función importante del Estado es hacer que nadie sea discriminado, ¿sí? Que nadie sea discriminado por su forma de pensar, su forma de ver la realidad, su forma de interpretar las cosas, sus costumbres, la lengua que habla, etc. Es más, es interesante porque Taylor era un autor canadiense, un escritor canadiense, que vivió en carne propia digamos, esta suerte de discriminación, porque en Canadá tú sabes que hay una parte, digamos, de la cultura inglesa, ¿no? Una parte del país está influido por la cultura inglesa, básicamente habla en inglés, y otra parte está influido por la cultura francesa, ¿no? Porque fue una colonia, pues, de los ingleses y también de los franceses, ¿no? Entonces, la predominante, digamos, la cultura predominante siempre ha sido la inglesa. Y lo que pasaba es que en las escuelas enseñaban todo en inglés. Así como, digamos, acá hay un debate, ¿no? Sobre si en las escuelas rurales debería enseñarse en español, ¿no? O en castellano. Y muchos dicen, no, también debería enseñarse en quechua, porque hay personas que su idioma nativo es el quechua. Ya, lo mismo ocurría en Canadá. Se enseñaba todo en inglés y no se enseñaba en francés. Es decir, si en todas las escuelas, ojo, no solamente en la parte inglesa. Es decir, había muchos niños de lengua materna francesa que de alguna forma se sentían discriminados porque las clases se impartían solo en inglés. Eso lo vivió Taylor, porque Taylor era de influencia francesa, ¿sí? Entonces él sostiene que esto implica una forma de discriminación. Y por eso el Estado debe estar pendiente y preocupado porque ninguna cultura, ninguna comunidad dentro del Estado sea despreciada, sea menos valorada, ¿sí? Sino que todos sean vistos como iguales, digamos, iguales en el sentido de que todos tengan los mismos derechos, que todos tengan la misma valoración por parte del Estado, que nadie sea dejado de lado, porque inevitablemente aquella persona que siente que su cultura es menos valorada, que su costumbre, su lengua es menos valorada, va a crecer con una identidad negativa, dice, ¿sí? Una identidad negativa, es decir, de alguna forma va a sentir que su forma de ser, de actuar, sus costumbres, su lengua, es algo malo o que es algo rechazado por la sociedad. Y el Estado debe evitar eso, ¿sí? Entonces, recuerda, la concepción que todos tienen en una misma comunidad acerca de lo que es bueno, lo que es feliz, lo que es lo correcto, lo que es sagrado, etcétera, cambia. No todas las comunidades piensan lo mismo, no todas las comunidades tienen los mismos valores, ¿sí? Y por eso es que es fundamental, dice Taylor, que todas las culturas, todas las comunidades dentro de un Estado sean valoradas de la misma forma, que ninguna sea considerada mejor que otra o prioritaria, ¿sí? En comparación con otras, ¿sí? Bien. Aparte de eso, tenemos el tema de la democracia, el pluralismo. Del Estado ya hemos hablado un poco.
Y esto básicamente tiene que ver con la globalización, ¿no? Lo que llamamos globalización y cómo esto ha afectado la vida de muchas personas, por ejemplo, en lo económico y lo político, ¿no? Hay organismos financieros internacionales, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, también transnacionales, por ejemplo, las farmacéuticas, ¿no? Las que elaboran las vacunas. Todos estos organismos de alguna forma influyen en la vida de los estados nacionales. Querramos o no querramos eso, por ejemplo, dependemos, y ahora hemos visto en la pandemia con el COVID, dependemos de muchas de estas empresas transnacionales, ¿no? En algunos momentos no había vacunas, habían países prioritarios y habían países que iban quedando cada vez más relegados porque eran países pobres o porque eran países que eran considerados pues secundarios, ¿no? Y eso de alguna forma, fíjate, tiene que ver con la soberanía del Estado, es decir, con la independencia. ¿Hasta qué punto depender tanto de una transnacional no nos quita soberanía? ¿Hasta qué punto depender de un organismo financiero, de que un organismo financiero decida prestarnos dinero, por ejemplo, en una situación de crisis, también no es un atentado contra nuestra soberanía? Entonces, todo esto tiene relación con los problemas políticos actuales, ¿no? Las diferencias, por ejemplo, entre estados hegemónicos y estados, pues, relegados, ¿no? Entre las grandes potencias como Estados Unidos, China, por ejemplo, Alemania, y países del tercer mundo, ¿no? Que actualmente le llaman países en vías de desarrollo, pero nosotros sabemos que hay muchos países que se han estancado en su desarrollo, ¿no? Aparte de eso, también está la globalización en el aspecto cultural, ¿no? ¿Cómo afecta la forma de vida de las personas el hecho de que puedan haber sistemas de valores tan distintos, es decir, culturas tan distintas que ahora se están interrelacionando? Eso era imposible antes o era muy difícil, ¿no? Pero actualmente nosotros mismos vivimos eso, ¿no? Ese encuentro con otras culturas, con otras formas de vida que son completamente diferentes. ¿Cómo aprendemos a convivir? Y además, como dice ahí, nos surge esta pregunta: ¿hay un sistema de valores válido para todos o cada uno puede tener su sistema de valores y debemos simplemente respetarlo y no debemos debatir o discutir acerca de si algo es bueno o es malo, ¿no? Y finalmente, la democracia y la ciudadanía, ¿no? Eso tiene que ver con cómo los ciudadanos participan en política. Ya hemos visto que hay distintas formas de participar en política, ¿no? Por ejemplo, la movilización que hacen algunas personas para rechazar, ¿no? Por ejemplo, en nuestro contexto, un candidato, una postura política, qué sé yo, ¿no? Algunos dicen que ya la ciudadanía como que está desgastada, ¿no? Que ya no hay que esperar que los ciudadanos participen activamente, que es algo coyuntural también, ¿no? Depende de qué es lo que esté pasando, la gente se anima a salir a protestar, pero si no, se queda en su casa y no le interesa lo que está pasando, siempre y cuando a ellos les vaya bien. Y esto evidentemente se ha visto alterado, como hemos visto por la pandemia, ¿no? Como la pandemia de alguna forma ha afectado la vida de todos y ha tocado también económicamente a todos, ¿no? Para mal, ha hecho que mucha gente se anime más a movilizarse, a protestar, ¿no? Porque ve que ya su vida tampoco es tan segura, ¿no? Las cosas que tiene, las cosas que ha logrado tampoco son tan seguras. Entonces, ¿cómo evaluar la ciudadanía en este contexto? Es decir, ¿cómo debería ser la participación del ciudadano? ¿Deberíamos buscar nuevamente que el ciudadano participe en todo momento? ¿Se puede lograr eso? ¿Se puede volver a una ciudadanía activa, más activa como era antes? ¿O ya no? Ese también es un gran problema en la actualidad, ¿sí? Como dice arriba, el problema también es el consumismo, el individualismo, el hedonismo, ¿no? Eso lleva a la despolitización de los individuos, es decir, la preocupación por mí, el egoísmo, ¿no? La preocupación por mi seguridad, por la vida privada y dejando en segundo plano, digamos, lo que concierne a todos, ¿no? Eso ha sido muy común, ¿no? En los últimos años, aunque, como repito, en la actualidad, por los problemas económicos, políticos que han surgido, muchas personas están volviendo a movilizarse, a salir, a protestar, a discutir acerca de política, ¿no? Bien, chicos, les dejo las claves de la evaluación, ¿sí? Y ahora sí me despido
Bueno, les deseo que les vaya bien en su último examen y ya nos estaremos viendo en algún momento. Espero que ya dentro de la universidad, ¿sí? Entonces, mucha suerte para sus exámenes. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos.